Perú, buen día. El día de hoy vamos a conversar sobre los orígenes, sobre aquellos factores que motivaron el nacimiento, el desarrollo de la organización terrorista Sendero Luminoso, y para eso tenemos a un invitado de honor, el general Marco Miyashiro Ayashiro, jefe de la unidad histórica de la DIRCOTE, el GEIN, que logró la captura del siglo un 12 de septiembre de 1992. Con él vamos a analizar todo el fenómeno del terrorismo en el Perú desde el año 80 a la fecha. General Miyashiro, muy buenos días. Muy buenos días, señor general Kluber, y muchas gracias por sus palabras. Y como siempre lo digo en público y en privado también, todas las felicitaciones las recibo a nombre de todo el Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, el GEIN, porque fuimos integrantes de diferentes equipos, en donde cada equipo hacía cosas diferentes, pero todos teníamos un mismo objetivo, que era pacificar el país, y en parte comenzamos con el inicio de la pacificación del país. Indudablemente, imagino que el GEIN tenía una mística muy especial, porque la DIRCOTE es una unidad emblemática de la Policía Nacional, de toda la policía peruana, y dentro de la DIRCOTE la unidad más emblemática era precisamente el GEIN, y cada uno de sus integrantes debía haber sentido el encargo de toda la Policía de Investigaciones para hacer el mejor trabajo posible en favor de toda la sociedad, como ocurrió, como se dio el caso, porque producida la captura del siglo del año 92, la historia del Perú cambió totalmente, ¿no? Entonces, precisamente para hablar de ese tema, conociendo la experiencia, el manejo que tuvo usted como jefe de esa unidad y el paso que ha tenido dentro de la propia institución como comandante general, luego como ministro del Interior y congresista, ¿cuál es la visión que tiene usted sobre el fenómeno terrorista que vivió el Perú, que sufrió el Perú desde el año 80 y hasta la fecha? Cuando surge el terrorismo en el Perú, en el año 80, yo prestaba servicios en la seguridad de la presidencia con el presidente Fernando Belaúnde Terry. Y muchos califican al arquitecto Belaúnde como falto de interés por la lucha contra el terrorismo, pero quienes estuvimos cerca de él sabemos que no es así. Hubieron varios atentados contra Palacio de Gobierno. Sin embargo, cuando se produjo la toma de la cárcel de Ayacucho, ya era imposible no tomar una medida a nivel de gobierno. Lo que entendíamos nosotros era que todo país no le conviene reconocer que hay terrorismo. Pero con esa toma de la cárcel de Huamanga, ya decretó el estado de emergencia y designó a los comandos político-militares. Y hago este comentario porque los comandos político-militares le decían al señor presidente, tanto en privado como públicamente, que este tipo de delitos tenía que hacerse de manera integral, no solo asignar a las Fuerzas Armadas como lo estaba haciendo por el estado de emergencia, o a la Policía Nacional en sus diferentes instituciones que bregamos por la seguridad pública en aquellos años, sino que tenía que ser integral porque este tipo de delitos, el terrorismo, se aprovecha de la ausencia del Estado, como ocurría en muchos lugares del Perú. Lastimosamente, no le hicieron caso. Y así ocurrió en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en el primer gobierno de Alan García, hasta que llegó Alberto Fujimori. Pero a fines del gobierno de Alan García, en el mes de marzo de 1990, un gran detective, amigo, Benedicto Jiménez, crea un grupo especial de inteligencia con 5 efectivos.
¿no? Y como habíamos estado el año anterior, somos también de la misma promoción en el curso de mayores y comandantes, me decía, conversa con la gente, porque ustedes en la División de Investigaciones Especiales de la DIRCOTE hacían vigilancia. Y están haciendo vigilancia estos 4 muchachos. Cuando converso con ellos, veo que las fotos que habían tomado estaban muchas de espaldas. Y cuando un agente de inteligencia toma fotos de espaldas, es porque tiene miedo a ser descubierto. Entonces comenzamos a practicar lo que decíamos el tiro rápido. Usted es mucho menor que yo, pero en mi juventud estaban las películas de cowboy. Y en la película de cowboy se veía al cowboy ¡pum! Y guardar el arma. Igual tenía que hacerse con la cámara fotográfica. Sacarla, disparar, pero sin ponerla tiro rápido. Y esa fue una de las conversaciones que tuvimos. Y finalmente Benedicto me dice, ¿por qué no te incorporas al grupo? Yo le digo, Benedicto, este es tu grupo. Yo en la escuela soy más antiguo y según la norma yo tendría que ser el jefe. Su respuesta, Marco, no me interesa quién sea el jefe. Tú, yo y la gente de GEIN podemos pacificar el país. Conversé con mis jefes y me autorizaron a incorporarme. No solo yo, sino voy con todo mi equipo y éramos 8. Nosotros 8, más ellos 5, sumábamos 13. Y Benedicto, que tiene una mentalidad bastante poética, muchas veces desconocida, me dice, mira, somos como los 13 de la Isla del Gallo, pero no vamos a conquistar el Perú, vamos a pacificar nuestra patria. Y así comenzó esta aventura que tuvo como corolario la captura de Aymael Guzmán, quien ha sido calificado como la organización terrorista más sanguinaria de Latinoamérica. Y según las cifras oficiales de la Policía Nacional de la Fuerza Armada, tuvo un aproximado a 30.000 asesinados, en tanto que la Comisión de la Verdad señala que fueron casi 70.000. Sea una o otra la cifra, la verdad es que durante más de 20 años el pueblo peruano sufrió la sonada de esta organización terrorista que fue Sendero Luminoso y que fue aumentada también con la otra organización, el Tupac Amaru, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que felizmente ahora han bajado sus niveles de violencia, pero no su actividad política, que es lo que tenemos que combatir en la actualidad. Así es, Marco. De lo que sabemos detrás de las organizaciones terroristas con fines políticos, como el caso del MRTA o el caso de Sendero Luminoso, básicamente tienen la ideología marxista, leninista, maoísta en el caso de Sendero Luminoso y latinoamericanista en el caso del MRTA, con una profunda influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, hay un componente ideológico que es importante. Detrás de las organizaciones terroristas existe el adoctrinamiento, ¿no? Las escuelas políticas que ellos hacen para ir captando primero la adhesión de la población y luego la militancia partidaria. General Marco Miyashiro, el trabajo político de estas organizaciones terroristas de extrema izquierda que aplican la violencia como un método, ¿cómo es el trabajo para ir generando bases, para ir generando cuadros? ¿Nos podría explicar usted cómo se da este trabajo dentro de estas organizaciones terroristas? Permítame darle una respuesta basado en el camino recorrido. O sea, lo que se ve en la vida real y no tanto en lo que está en los libros. Cuando en la década del 60 hay una gran ruptura entre el Partido Comunista Ruso y el Partido Comunista Chino. Y Aymael Guzmán escoge ser
integrante del Partido Comunista Chino, y es invitado como catedrático a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Pero allá, él, Abimael Guzmán, crea la Escuela Aplicativa de Educación. La Escuela Aplicativa de Educación era el lugar donde todos aquellos estudiantes que querían ser profesores tenían que pasar por sus aulas. Era una especie ya de teoría y de práctica, pero el trabajo ideológico de captación para desarrollar el comunismo y principalmente el maoísmo, lo desarrolló con esos alumnos de tal manera que el primer atentado que realiza Sendero Luminoso fue el asalto a puesto electoral de Chuchi, el 17 de mayo de 1980, y lo realiza con esos alumnos. Entonces él estuvo convencido de que a través de la educación que se da formalmente se podría introducir la ideología comunista, sea chino o sea rusa. Cuando Sendero Luminoso estuvo en su apogeo en Lima y ya tenía una influencia casi sobre el 70% del territorio nacional, lo que hizo fue desarrollar e incrementar las acciones de una academia preparatoria universitaria, que fue la Academia César Vallejo. Y dentro de esta Academia César Vallejo, que era una de las mejores que tuvo Lima, los costos muy bajos, pero la enseñanza muy intensa. Pero para el proceso de captación, ellos hacían una división en las aulas. Ejemplo, número 1, número 2, número 3 de los colegios a determinada aula. Eran los primeros puestos de los colegios a nivel nacional. Pero dentro de esos primeros puestos, ellos hacían sondeos y buscaban qué jóvenes tienen esa inquietud de cambiar el mundo, qué jóvenes están dispuestos a materializar cambios sociales a través de una organización. Y con ellos los separaban a otra aula. Y con esos alumnos, primeros puestos y adoctrinados con sentimientos de cambios sociales, realizaban unas tareas que ellos le llamaban realidad nacional. Y para esta actividad de realidad nacional los llevaban a diferentes lugares públicos, como por ejemplo Parque La Leyenda, Parque Universitario, algún centro recreativo, etcétera, en donde ya iban alumnos universitarios que eran simpatizantes o integrantes del Sendero Luminoso. Y ahí fortalecían este proceso de consolidación ideológica. Entonces, de simpatizantes lo volvían después en militantes. ¿Cómo así? Le decían, vamos a hacer propaganda. Y la propaganda no entrañaba violencia. Era, usted va a llevar esponjas, usted va a llevar pintura, usted va a diseñar un lema que diga Partido Comunista del Perú, PCP, nada más. Y los muchachos, pero ¿quién te va a entregar la pintura? Va a ser Juan. ¿Juan qué? No, Juan. Y a ti, que te llamas José, te va a decir Pedro. Entonces, cuando Juan se encuentre con Pedro, te va a decir, oye, ¿dónde queda el paradero de la línea 40? Y tú le vas a decir, no sé, yo recién vengo de Ica. Recién vengo de Ica va a ser tu contraseña. ¿Y esto para qué? Para acostumbrarse a trabajar en la clandestinidad. Y eso hacía la pinta. PCP, Partido Comunista del Perú. Simple. Pero otro día, en vez de la pintura, recibe cartucho de dinamita. Y al momento de la acción le dice, ¿sabes qué? No va a ser una pinta,
vamos a volar un cajero automático. No, oye, nosotros lo vamos a hacer. Y si tú no vas, te denunciamos. Y así lo va involucrando ya en actos que lindan directamente con el orden público, ¿no? Y atentan contra la propiedad, en este caso, privada. Y convierten a ese simpatizante en un militante. Y así va ascendiendo dentro de su jerarquía, ¿no? Hasta llegar a ser un mando militar o un mando político. ¿Por qué mando militar y mando político? Porque ellos dicen que son organizaciones político-militar. Y el trabajo del GEIN se orientó precisamente a la parte política. Política según su lenguaje, pero quienes hemos hecho investigación de los delitos sabemos que son cabecillas, dirigentes criminales, dirigentes delincuenciales. Entonces, cuando el GEIN comienza a trabajar, y el primer caso que desarrollamos ya junto con Benedicto fue el caso ISA, y se descubrió precisamente que no estábamos atacando a los que cometían los atentados, sino a quienes dirigían para que se cometan esos atentados, es decir, la parte política de Sendero Luminoso. Y es por eso que a través de 12 operaciones pudimos alcanzar la captura de Aymael Guzmán, ¿no? Pero en ese proceso de contagio ideológico, también el MRTA utilizó muchas campañas, por ejemplo, la revolución de Rusia, y posteriormente, y que le dio mucha fama a la izquierda rusa en América Latina, a tal punto que se llamó la nueva izquierda peruana, ¿no? Por el triunfo de Cuba. Pero esa nueva izquierda peruana competía entre los rusos y los chinos. Entonces, en la jerga política se decía, son comunistas moscovitas. Pro-moscovitas o pro-pequinés. Y los comunistas pequineses, ¿no? Pero la contaminación continúa en la actualidad. Marco, lo que muchos peruanos no saben, no sabemos, es cómo es que esta organización terrorista Sendero Luminoso logró desde Ayacucho, desde, como tú bien lo has señalado, la primera escuela que creó Abimael allá de adoctrinamiento, logró diseminarse en todo el territorio nacional y estar presente en universidades, estar presente en muchos sectores, crear comités regionales, provinciales, zonales. La Universidad San Cristóbal de Huamanga tenía una influencia territorial como universidad, ¿no? Sobre Abancay, y cuando ya Sendero Luminoso se va organizando, a esta zona le dicen Comité Regional Principal. Pero Aymael Guzmán canalizaba, y en eso sí no se le puede negar porque analizaba la situación nacional, decía, no, Lima es la caja de resonancia. Entonces, Comité Regional Principal, Ayacucho, Abancay, y Comité Regional Metropolitano, Lima, porque decía, lo que pasa en provincias no se conoce en todo el país, pero lo que pasa en Lima sí lo reproduce en todo el país. Entonces, lo que hacemos en el comité principal, vamos a hacerlo también en Lima, para que sea conocido a nivel nacional. Y es así como, según iba captando y reclutando más cantidad de personas, cuyo objetivo primero era toda la cadena de los Andes. ¿Por qué los Andes? Porque los Andes eran los que sembraban para alimentar a las ciudades. Y el Guzmán, igual que en China, decía, si el campesino no produce alimentos para las ciudades,
en las ciudades se encarecen los alimentos, hay más hambre y se incrementa la crisis. Y ese es el objetivo de estos terroristas comunistas, generar crisis. Y comienza a crearse, por ejemplo, el Comité Regional Norte. Luego el Comité Regional Sur, para cubrir toda la cordillera de los Andes. Pero, por ejemplo, junto al Comité Regional Principal está Junín y se crea el Comité Regional Centro, en donde sus militantes comienzan a realizar atentados y los capturan y los mandan a la cárcel de Pasco, ¿no? En el año 1983 se captura a la camarada Carmen y a uno de los principales dirigentes de Sendero Luminoso, toma la cárcel de Pasco. Cuando la policía comienza a perseguirlo, él se fuga hacia Huánuco. Y en Huánuco, como se acercaba más la policía, dentro de Huánuco se va a Tingomaría. Y ahí descubre una gran contradicción, que muchos campesinos no cultivaban para alimentos a la costa, sino cultivaban la hoja de coca para producir la pasta básica de cocaína. Entonces se da cuenta de que si ellos se dedican al tráfico de drogas, van a estar con los campesinos. Y ahí es donde se crea el Comité Regional Alto Guayaga. Y así se va incrementando un sitio donde se crea el Comité Regional Oriente Iquitos, pero no tuvo mucha acogida. Sin embargo, en otras zonas del país, sí, ¿no? Y es más, Sendero Luminoso cuenta con 3 instancias. El partido, según su lenguaje, que para nosotros son los dirigentes, tiene el partido, el ejército, que ellos le llaman Ejército Guerrillero Popular, para nosotros son los verdaderos terroristas que cometen los atentados. Y el Frente, que el Frente para ellos decía, el Frente es el pueblo que ya está ideologizado, porque cuando no está ideologizado es la masa. Entonces tenemos partido, ejército, frente. Y decía, el partido manda el fusil al ejército y el fusil dirige a la masa, al frente. Pero todos tienen que obedecer lo que se diga a nivel de partido. Esto es en Sendero Luminoso, pero también hubo una corriente doctrinaria dentro de lo que era el MRTA. Por ejemplo, el primer secuestro que realiza el MRTA fue el secuestro de José Honrubia, uno de los propietarios del Banco de Crédito y también criador conocido de caballo de paso. Y cuando he tenido oportunidad de trabajar contra el MRTA, le preguntaba, ¿cómo fue el secuestro de Honrubia? Y ellos me decían, ese secuestro no lo hicimos nosotros. Ya, pues, le digo, ¿no? Si todos sabemos que fue el MRTA. No, señor. Nosotros lo que hicimos, el MRTA lo que hizo fue las casas, darles alojamiento, fue darles transporte, vehículos, fue darles los medios de comunicación, teléfonos y walkie-talkies. Y nosotros, los del MRTA, éramos como si fuéramos los alumnos de una escuela teórico-práctica. Una escuela teórico-práctica de cómo se realiza un secuestro. Pero los instructores, los que hicieron el secuestro de Honrubia, fueron miembros del M-19, el movimiento 19 de abril de Colombia. Años después, año 1995, en la República de Bolivia se produce el secuestro
de Samuel Doria Medina, a quien les logran extorsionar mediante el chantaje y logran $1.400.000 para tomar por asalto el Congreso de la República. Pero la Dirección contra el Terrorismo, a través del general González, descubre sus planes y procede a la captura, y ahí se captura una de las más conocidas, a la norteamericana Lori Berenson, que junto con la esposa de Serpa Cartolini ingresaban al Congreso de la República, simulaban ser periodistas y tomaban fotografía a todos los ambientes. Esas fotografías son las que se recuperan y demuestran cómo el MRTA, con la americana, la mujer de Serpa Cartolini, uno de los dirigentes políticos de la izquierda, Rincón Rincón, el panameño Castrillón, ¿no?, tenían ese plan. Pero como fueron descubiertos, lo dejaron ahí y lo postergaron para el año siguiente, que tomaron la residencia de la Embajada de Japón en Lima, donde yo fui rehén los 126 días. Pero a lo que voy es que ese contagio criminal, el MRTA aprende del M-19. Para mí, el MRTA estaba como instructores en Bolivia. Y cuando he estado en Bolivia, los bolivianos me decían, no, esto ha sido cosa del MRTA. Y les pregunto, pero en el secuestro de Samuel Doria Medina, el ex ministro de Industria boliviano, ¿cuántos bolivianos habían implicado? Habían 12 implicados. Entonces, para mí, que si bien oficialmente se quiere negar que hubieron miembros bolivianos dentro del secuestro de Delgado Parker, de Samuel Doria Medina, como si se tratara de una escuela teórico-práctica que se hizo en el Perú, así también se reprodujo ese hecho en Bolivia. Pero además, Colombia genera un movimiento en 1985, al que le llamó el Batallón América. Y este Batallón América estaba integrado por el M-19 de Colombia, otro movimiento indígena colombiano, que es el Quentín Lame, un movimiento político tipo terrorista ecuatoriano, que era el Alfaro Vive Carajo, y el MRTA de Perú. Y todos aquellos que fueron a estas prácticas terroristas en el campo con el Batallón América, luego retornaron al Perú para desarrollar a nivel rural las sazonadas terroristas por parte del MRTA. Esta es una mezcla, una mezcolanza de ideas de cómo se han ido reproduciendo. Pero quería resaltar que, capturado a Ismael Guzmán en el año 92, han habido muchos intentos para hacer resurgir a Sendero Luminoso como una agrupación violenta, tal como lo tuvo con Ismael Guzmán. Pero a partir del año 2000 cambiaron de estrategia. Dijeron, dejamos la bomba, dejamos las armas, pero vamos a continuar con la ideología, ¿no? Y así se forma el CONARE, el MOADEF, el FUNDEP, y ahora hemos sido testigos en una historia muy reciente, año 2022, de cómo organismos generados de Sendero Luminoso crearon, a través de los frentes de lucha departamentales, a través de los frentes de defensa, organismos que cometieron actos de violencia, pero que lastimosamente, con un criterio para mí totalmente equivocado, en vez de tratar de identificar a los autores, se está
judicializando a las víctimas. 6 miembros del ejército ahogados. Y es el comando del ejército el que está siendo juzgado. Pero aquellos del Frente de Defensa que motivaron y obligaron a los soldados a meterse al río, no se menciona nada. Ese es... Eso sería bueno explicarlo, Marco, porque lo que la gente desconoce es que estas organizaciones terroristas no actúan solas, no es que surgen de manera natural en el Perú, son producto de ideologías foráneas, son producto también de la cooperación de otras organizaciones terroristas que tienen la misma ideología que, como tú lo has mencionado, el caso del M-19, Alfaro Vive y el MRTA, ¿no? Y vemos que existe, se ve claramente cómo hay colaboración, cooperación entre gobiernos, ¿no?, que tienen esta tendencia, estas ideologías de izquierda, socialistas o comunistas. Esto implica que no solamente hay transferencia de experiencia, conocimiento de escuelas militares, se supone que hay también ayuda económica, ayuda financiera y capacitación en diversos temas sobre cómo organizar, ejecutar la lucha armada, cómo lograr capturar el poder en las naciones. Y este desconocimiento hace que las autoridades judiciales, fiscales en el Perú no miren más allá del hecho concreto y qué hay detrás de la actuación de cada uno de estos líderes. Como se ha mencionado, no se presentan ellos como senderistas, pero están trabajando, están organizando ideológicamente, políticamente, para coadyuvar los fines, ¿no?, que ya tienen de por sí este tipo de organizaciones. Así es. En 1988, Sendero Luminoso logra realizar su primer congreso. Y en este primer congreso, al llamado presidente Gonzalo, que no es otro que Aymael Guzmán, también se le agrega el pensamiento Gonzalo. ¿Y por qué pensamiento? Cuando se dice que Sendero Luminoso tenía como ideología marxismo, leninismo y el pensamiento Mao Zedong, ¿no?, ahora equiparaban a Aymael Guzmán con Mao Zedong. Entonces, si había un pensamiento Mao Zedong, también debe haber un pensamiento Gonzalo. Eso es lo que llamaban la cuarta espada. La cuarta espada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que con el pensamiento Mao Zedong, es decir, el terrorismo que importó desde China a Aymael Guzmán, teníamos las 4 formas de lucha, que era la propaganda armada, que lo mencioné, el aniquilamiento selectivo, que era el asesinato de personas que ellos escogían, tenían el sabotaje, que era dinamitar las torres de alta tensión, cortar el fluido, atentar contra los medios de producción. Y teníamos también, me falta una cuarta, el combate guerrillero, que era lo que se producía principalmente en las zonas rurales a través de las emboscadas, la matanza de miembros de la Fuerza Armada o de autoridades, y en las ciudades atentar contra instalaciones policiales, militares o instituciones civiles. Estas 4 formas de lucha, y los terroristas lo reconocen porque lo han publicado en su página Sol Rojo, entre otros, dice: Aymael Guzmán, con su pensamiento Gonzalo, crea la 5ª forma de lucha. ¿Y cuál es la 5ª forma de lucha? El paro armado. ¿Por qué? Porque van a aplicar las 4 formas de lucha del maoísmo, pero en el paro armado se va a involucrar a aquellos que no creen en la revolución, a aquellos que no quieren seguir el pensamiento Gonzalo, también en la lucha armada. ¿De qué manera? Ejemplo, paro armado y vamos a dinamitar ómnibuses que transporten escolares. Vamos a atentar contra
medios de transporte público-privado. Yo preguntaría, un padre de familia, honrado, dedicado a sus hijos, cuando ve estos actos de violencia, ¿mandaría a su hijo al colegio? Muy difícil. Posiblemente no lo mande. Entonces, la modalidad de paro armado está dando respuesta. Porque ese padre de familia que no quiere la revolución, también participa no enviando a su hijo al colegio. Igualmente ocurre, por ejemplo, con los centros comerciales. Le tiran dinamita, que es una forma de lucha, que es el sabotaje, para destruir una instalación. Los otros comerciantes van a abrir, no abren sus establecimientos. Entonces, el paro armado como forma de lucha está dando resultados. El comerciante que no quiere, también se pliega al paro armado, y eso es lo que ha ocurrido en la década del siglo XXI, el año 22. Atentaban contra comisarías, contra puestos fiscales, juzgados, contra centros comerciales. Ninguno de esos autores ha sido juzgado. O sea, se está graficando ahí que están aplicando la quinta forma de lucha, es el trabajo terrorista disfrazado. Vemos ahí al lobo disfrazado de oveja, como si fueran, digamos, gente de la comunidad que está haciendo un reclamo, que está participando en una movilización, pero realmente están siendo orientados a hacer acciones. Y ahí viene el otro aporte del llamado pensamiento Gonzalo. Ese otro aporte, ellos lo dicen que es la sexta forma de lucha. ¿Por qué? Porque cuando Sendero entraba a una comunidad, nombraba al comité organizador del nuevo poder popular, comité organizador. Pero como lo hizo públicamente, cuando va la policía, la Fuerza Armada, los indican y lo detienen. Pero cuando Sendero Luminoso vuelve a ese pueblo, lo nombra clandestinamente. Y ahí le llama a primero comité organizador, al segundo comité reorganizador. Y como ya está en forma clandestina, la misma gente del pueblo no sabe quién es. ¿Quién es quién? No puede sindicarlo ante las autoridades. Entonces Sendero va avanzando, y si va avanzando, se forma la tercera forma, que es el comité popular. Y el comité popular va a tener como misión hacer que se retire la Fuerza Armada, la Policía Nacional de esa zona, para ellos poder izar su bandera roja con la olla y el martillo, que es el símbolo de Sendero. Si lo logran, dejó de ser Comité Popular para llamarse Comité Popular Paralelo. ¿Por qué? Porque todavía va a ir gente de la Fuerza Armada, de la Policía, a ver qué pasa. Entonces, cuando ellos van, hay que ponerles emboscadas, hay que hostigarlos para que se vayan. Y si se van, Comité Popular Abierto. Estas 5 formas de expresión de nuevo es pensamiento Mao Zedong. Pero la sexta forma de expresión del nuevo poder popular la da el pensamiento Gonzalo, que es el comité de lucha. Comité de lucha popular. Entonces, todos son comités. ¿Pero qué es el comité de lucha popular? Es, nosotros los de Sendero Luminoso nos ponemos cualquier nombre y nos metemos a cualquier tipo de organización. Y dentro de esa organización hacemos lo que el pensamiento Gonzalo quiere. Nos disfrazamos. Es lo que todos conocemos como los órganos de fachada o los organismos generados. Y esta forma, Comité de Lucha Popular y el paro armado, dicen los terroristas de Sendero Luminoso que es el aporte del pensamiento Gonzalo a la revolución mundial.
El día de hoy hemos tenido como invitado de honor al general Marco Miyashiro Arashiro, jefe del equipo especial del Aricote, conocido como GEIN, que logró la captura del siglo. Muchas gracias, Marco, por haber estado con nosotros en esta entrevista que ha dado muchas luces sobre todo el fenómeno criminal y de terrorismo que ha sufrido nuestro país. Muchas gracias, doctor, y a su disposición cuando guste.